¿Qué tal, amigos de 385 grados? Pues ya estamos en el programa Cuéntamelo Todo. Cuéntamelo Todo hoy también a través de Luz Vital, que nos está acompañando, bueno, también titular de este programa, Ana Laura Cova. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial, un tema que seguramente les va pues a llamar la atención, porque hoy vamos a hablar sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y nos acompaña pues una especialista psicóloga precisamente en el tema. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ambas. No, pues aquí Ana, que se intenciona precisamente para que especialistas como hoy tenemos una gran invitada, pues este tema que de pronto no le damos mucha atención, o antes el trastorno por déficit de atención o hiperactividad decíamos que eran niños retraídos o niños muy inquietos y que de pronto no les damos ni la atención y no es porque no querían los papás, sino porque se desconocía del tema. Así es. Fíjate que está muy interesante el tema porque justo por el desconocimiento calificamos. Aún todavía el tema de la psicología nos sigue siendo muy estigmatizante, ¿no? Entonces, de repente es como calificar y apartar. Ni siquiera vamos al problema, solamente apartamos y relegamos. Aquí el tema del trastorno por déficit de atención, para mí lo importante es que lo conozcan, que sepan qué es, cuáles son sus síntomas, porque de repente en las escuelas me dicen los maestros, es que es muy travieso, es que de repente no hace caso, llegó y golpeó, ¿no? Y entonces en los síntomas nos van apareciendo que justo parte de esta sintomatología es la impulsividad, ¿no? Porque se divide en dos. Con TDAH es trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Entonces, estos niños comúnmente son muy, muy impulsivos, se desconcentran muy rápido, les cuesta mucho poner atención. ¿Por qué? Porque se divaga. Es a lo que ahora le llamamos neurodivergencia. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, como seres vivos, el cerebro humano de alguna manera está preparado para recibir y dar, ¿no? El cerebro. Pero en este caso no. Los niños podrán tener, por ejemplo, no sé, se me ocurre, les están pasando una película. De repente pasa una mosca y de repente se escucha algo y de repente alguien creen, ¿no? Y con todo empiezan a hacer una historia maravillosa. Entonces ellos, en lugar de poner la atención en la película o en algo que se les está presentando, en el caso, por ejemplo, en la escuela, a ver, vamos a aprendernos la tabla y las fracciones. Si ustedes les dan a estos niños un tema prolongado y se les pone el ejemplo de manera prolongada, ya no te van a poner atención. No, claro. No. ¿Por qué? Porque necesitamos mandatos cortos. Necesitamos que todo se reduzca. Mensajes cortos. Para que ellos puedan captar lo más que se pueda, para que en el transcurso no pase esto que les cuento, que de alguna manera se empiecen a distraer con todo lo que pasa afuera. Y lejos de poner atención lo que hacen los docentes, que yo creo que deberían de tener mayor capacitación o capacidad de distinguir esta situación, porque lo que hacen es, voy a mandar a traer a mamá o a papá, porque el niño no pone atención. Porque el niño se pasa brincando, antes eran bancas y entonces es un niño que es mal portado. Es súper triste porque justo como se desconoce, todavía seguimos, vuelvo a repetir, como relegando. Entonces, hoy nos falta esta posibilidad de capacitar a maestros. Exacto. Y que los maestros se enteren que esta es una condición que está afectando a muchos niños. ¿Por qué? No es una enfermedad. No se considera una enfermedad, se considera una condición. ¿Por qué? Porque esta condición nos está diciendo, este cerebro sí tiene la capacidad de, pero es una capacidad diferente.
Entonces nos vamos encontrando ahora que los maestros desconocen completamente el tema y ese es un gran problema porque hoy en día, el otro día platicaba con una psiquiatra de la Ciudad de México y nos comentaba, es curioso porque llegan y piensan que el TDAH es una moda y no. El TDAH no es una moda. Es que actualmente se escucha mucho del TDAH. Así es. Y trastorno de déficit de atención. Anteriormente no existía, no lo escuchaba. Bueno, más bien el término que nosotros no escuchábamos. No. Y entonces me comentaba la psicóloga, no lo es. ¿Por qué? Porque de 10 personas que llegan a su consultorio, 8 sí lo tienen. Es muy recurrente. Sí, es más recurrente ahora y más en los niños, porque nosotros al hacer pruebas, nosotros como psicólogos no podemos diagnosticar, pero sí te podemos hacer una impresión diagnóstica y depende de esa impresión diagnóstica conllevar al niño de manera conductual por medio de la terapia a que este niño pueda regularse. No se quita, jamás se va a quitar, ¿no? Sí. Pero la doctora me decía, es que es muy curioso porque sí lo hay. Porque si se han dado cuenta, nuestra alimentación cambió muchísimo. Qué bueno lo que empiezas a comentar eso, porque yo me surgían justamente dudas. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son los factores predisponentes para que un niño, porque obviamente empezamos desde la niñez? Sí, porque antes era un estudiante por salón, ¿no? Y ahora es como más, había el niño hiperactivo, el que lo veíamos bien inquieto, el que no ponía atención, el que andaba brincando en las bancas, pero era uno a lo mejor de 40, que eran los grupos de 35. Claro. Y ahora ya es más común. Sí, es más común porque si se fijan también, algo que nos está pasando mucho a las mamás ahora jóvenes, es que tenemos a nuestros niños ya no hay partos naturales. En su mayoría ya son cesáreas y eso está permeando mucho en la maduración cerebral del niño. Entonces, ¿cómo se está...? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la diferenciación de que sea un parto natural o una cesárea? ¿Qué afecta? Claro, a nivel biológico, cuando nace el cerebro se cierra, no sé si se han dado cuenta, nace de parto natural y en el momento en el que nace por vía vaginal se cierra la cabecita que viene abierta. Cuando tú lo sacas por la pancita literalmente, esa cabecita no, hay un término de maduración que no se concluye. Porque ahora las programan, ¿no? Exacto, ahora te dan la opción de que, oye, ya cumpliste tantas semanas, ahora te voy a programar para tal fecha. Así es. Y antes, pues el parto normal es hasta que te den dolores o empieza a abrir el útero. Exacto. Y ahora eso está permeando. 1. 2, esta rapidez con la que estamos yendo en la vida diaria, que le estamos enseñando a los niños, el celular, el TikTok. ¿El estrés? El estrés, sí, claro. Sí. Hay una maestra que se llama Marian Rojas Estape, que a lo mejor la han escuchado, y Marian habla del TikTok, en donde, ¿por qué 30 segundos? ¿Alguien se ha preguntado por qué 30 segundos? O sea, de que el TikTok son 30 segundos. Claro, te dura. O los mantienes entretenidos 30 segundos. Después de 30 segunos ya pierdes ya el interés. ¿No? Exacto, sigues en el otro o si te interesa y entras a ver el tema completo o qué sé yo. ¿Por qué esos 30 segundos? Porque esos 30 segundos a nivel cerebral son muy importantes. Es el tiempo en el que tu cerebro recibe toda la información y después pasas a lo siguiente. Sí, es decir, capta la información en esos 30 segundos y después de esos 30 segundos pierde el foco, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos enseñándole al cerebro a la rapidez, a la prontitud, ya no quiero seguir más de 30 segundos aquí. Incluso tiene un nombre esa generación. Son niños más, se me fue el nombre, pero ya tienen un nombre. Son niños que ya quieren todo rápido, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué estamos generando también? La poca tolerancia a la frustración. O sea, eso es algo que no se están dando cuenta. Hoy, por ejemplo, los papás de repente me dicen, es que si me pide el celular se lo doy. Es que si me pide la comida ahorita se la doy. Si me pide un dulce se lo doy. Sí. Y antes, bueno, yo fui criada de otra forma y mi mamá me decía, no te aguantas. No lo hay. Entonces, con la mirada nos controla. Claro. Y no nos damos cuenta. O si no, por aquí ya nos daban el Claro. Entonces, y eso era muy importante porque
te enseñaban límites a su manera. Hoy no hay límites. Hoy no hay límites. Hoy no hay límites. Hoy estamos yéndonos de manera tan rápida porque o los papás trabajan, Es que los realmente niños están eso. abandonados, Están ¿no? trabajando, ¿no? Exacto, o que no tenemos el tiempo para poder darles esta atención de enseñarles esto, que es tan importante, los límites. ¿Por qué? Porque teniendo límites, entonces de alguna manera yo voy a aprender a enseñarle a mi hijo hasta dónde. Pero como hoy todo es tan rápido y todo se les da, entonces hay muy poca tolerancia a la frustración. Esto también me está generando niños con trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Ok. ¿Por qué? Por esta prontitud. Entonces, fíjense lo grave que es, porque hoy veo también jóvenes en la secundaria y veo que de repente la noviecita, ¿no? Ya los terminó y se quieren matar. ¿Por qué? Porque tienen poca tolerancia a la frustración. Es decir, no estamos dejando que el cerebro sea resiliente, que pueda avanzar, que pueda proceder con esta cuestión natural en donde podemos también perder, podemos también, los procesos naturales de las personas somos así. A veces tenemos y a veces no. A veces se nos da y a veces no, pero como estamos todo tan rápido y todo lo tenemos, entonces nos está generando un caos social. Fíjate qué interesante lo que acabas de comentar, porque justamente hace poquito teníamos un programa sobre violencia, ¿no? El tema que ahorita acabas de compartir sobre que ya no hay tolerancia a la frustración. O sea, el perder significa, o sea, es de manera caótica, es un suceso caótico para las personas que no tienen tolerancia al estrés y por eso se genera que si no eres para mí, no eres para nadie, ¿no? Lo sucedió hace 15 días aproximadamente en el Colegio de Bachilleres, la tercero 10, en Apizaco, donde pues terminan un par de noviecitos sí. y pues la novia lo agrede con un arma de fuego. Pues vamos a mandar saludos a la psicóloga Mayra. Amiga, muchas gracias, saludos. Saludos, mucho gusto. Mayra tiene un programa aquí los jueves y se llama Tómate un break con Mayra. Bueno, qué hermoso. del tema, ¿no? Qué maravilloso. Saludos. Así es. Saludos a la gente que nos está viendo. De verdad, es un tema creo que está causando interés con la audiencia de 360. Es súper interesante. Es súper interesante. Me parece que es un tema primordial hoy en día y es un tema que no se debería de abandonar. Yo fíjate que es algo bien curioso porque yo he invitado a las escuelas y de verdad las capacitaciones y las pláticas, literalmente luego les digo, no me paguen, solamente acéptenme, porque es muy importante que los maestros sepan que estos niños no se van a autorregular si no es con ayuda de papá y del maestro. ¿Y una terapia? O sea, tiene que haber una terapia. Sí, es un conjunto, es de papá, maestros y terapia cognitivo-conductual, que es ir regulando a los niños de manera conductual, regularles su alimentación, organizándolos mucho, pero es bien curioso, porque si el niño lo tiene, comúnmente si es biológico, alguno de los dos papás lo tiene. ¿Y a qué te refieres con eso de biológico? O sea, ¿que se hereda? Se hereda, exactamente. A nivel biológico se hereda. Yo he visto muchos casos que los papás ni siquiera sabían que lo tenían. Pero bueno, alguna sintomatología de, ay, se me olvidaron las cosas, que no es general, pero sí, yo he visto en muchos casos que de repente se me olvidaron las cosas, no me puedo organizar, de repente me viene una ansiedad descontrolada y no sé por qué, de repente me viene... De repente, sí son muchas sintomatologías muy interesantes. ¿Cuáles son los síntomas? Como específicos, ¿verdad? Que pudieran alertar a los padres de familia y a los docentes para darle el tratamiento adecuado. Fíjate que en los niños es mucho más común el tema, por ejemplo, de la hiperactividad, de que no se concentra, le cuesta mucho hacer las tareas, hay un atraso cognitivo y hay un atraso de alguna manera en donde, ¿por qué le está costando tanto leer? ¿Por qué le está costando tanto aprender? ¿Por qué de repente se cansa mucho, se distrae mucho? Entonces ahí es donde los maestros tendrían, ellos les decía, a ver, aquí
sí, este niño no me trae tareas, este niño se para cada rato, este niño molesta a sus compañeros. Comúnmente eso siempre dicen, o este niño de plano no me hace nada, porque les digo que como no tienen hiperactividad, es de repente no hace nada y siempre está pululando, siempre está, ¿no? Entonces sí, como que se pierde y se va, ¿no? Entonces es muy curioso porque de un salón de 30, por lo menos yo he encontrado 8. O sea, que ya son bastantes en un salón, ¿no? Que ya es como, está avanzando demasiado. Y yo les decía a una maestra apenas, son niños que deben de tener, si son hiperactivos, tienen que tener estimulantes en las manos, sean pelotas, sean plastilinas. Entonces, ¿cómo te va a terminar un trabajo? Y eso me encanta porque yo les decía a las maestras, a ver, ¿cómo termina el trabajo el niño? ¿Por qué piensan que no lo puede terminar? Está comprobado que ellos tienen una capacidad impresionante. El tema es que les guste. Entonces, si tú lo haces de una manera muy repetitiva, a ellos les va a aburrir. Por eso ahora lo didáctico, el juego les gusta y les llama mucho la atención. Sí, no es lo mismo que le pongas en el pizarrón 2 más 2, 4. A lo mejor les pones dos pelotitas y aquí hay 2. Y tú le sumas otras 2. Y entonces más, bueno, las divisiones, no sé si les pasó que de repente, ¿cómo hacemos que los niños aprendan divisiones? Bueno, yo les pongo vasos, literalmente con frijolitos, y vamos a dividir 20 frijolitos en 5 vasos. Bueno, y entonces empiezan ahí a divertir un poquito y ya no es lo mismo, ya no está tan repetitivo de 5 por 5, 25, ¿no? Sí, porque nada más ni lo aprenden. Ya no lo aprenden porque como están en esta diversidad y en esta variación ya no pueden. Pero lo que sí yo les digo a los maestros y a los papás, sí se puede. Y ellos necesitan espacios. Es decir, por ejemplo, después de 1 o 2 horas el cerebro de ellos está cansadísimo porque está pensando al triple o al 4 que una persona normal. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos ahorita pensando en que estamos escuchando sobre este tema, pero ellos están ya volando de quién es, cómo, cuándo, por qué, dónde, quién lo... O sea, es cansadísimo un cerebro así. Piensa al triple que nosotros. No capto. ¿Cómo podría afectar en el tema laboral ya en personas adultas? Híjole, afecta de una manera terrible, porque ahora está un tema del cansancio del trabajo, el estrés laboral, y de repente colapsas, ni siquiera te vas dando cuenta, empiezas a colapsar o tampoco se dan cuenta que son súper hiperactivos y de repente dices, me duele el corazón. Me duele el brazo, me está pasando algo en la cara, el acné, el cortisol, los altos niveles de cortisol hacen que te inflames completamente. Entonces de repente dices, ay, me veo muy hinchado el día de hoy, o mis anillos hoy ya no me quedan, o mis pies se me están hinchando. El cuerpo se empieza a inflamar por lo mismo, porque ¿qué es el cortisol? El cortisol es una sustancia que segregamos de manera natural para estar en estado de alerta, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese cortisol empieza a segregarse de manera abundante? Es decir, todo el tiempo estoy en constante estrés. El cuerpo se empieza a inflamar y se empieza a enfermar. Entonces, en un tiempo prolongado voy a tener colitis, voy a tener, hay unas personas que tienen bruxismo y de repente les empiezan a doler las encías ya de mucho. O apretar la quijada. Sí. Entonces empiezan a ver una cantidad de enfermedades que no nos damos cuenta. En el TDAH, las personas adultas están presentando justamente un estrés caótico, no se pueden organizar. O sea, es muy curioso porque sí cumplen con el trabajo, pero de alguna manera se estresan muchísimo porque no les empieza a gustar. Aparte, es como muy curioso porque... ¿Se exigen mucho? Unas se exigen porque aparte son de todo el tiempo desde chiquitos. Fíjate que eso está súper interesante porque son niños que todo el tiempo son calificados. No haces bien las cosas, ¿por qué eres tan distraído? Entonces ellos en su soliloquio... ¿no? Sí, ¿por qué? Eres muy travieso, sí, no se toca eso. Pero como son niños que todo el tiempo quieren explorar cosas nuevas,
Entonces, cuando van creciendo con este soliloquio de soy malo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? No lo como puedo etiquetarse a sí mismo. Ándale, exactamente. Se etiquetan y entonces pasan aquí por toda la vida diciéndome, no soy buena. No soy buena en esto, no soy buena en el otro, tengo que Siempre hago las cosas mal. y siempre traen ese soliloquio. Es muy curioso porque es bien difícil que estas personas puedan de alguna manera caer en este soliloquio porque piensan que todos lo tienen y no todos lo tienen. No todos se están autocalificando. Mira, está preguntando Neran Juárez. Buenas noches, contacto para pláticas en la escuela a través de Luz Vital. Sí, amigos, por favor les pido que nos contacten. Luz Vital es una empresa de servicios a domicilio donde también nosotros damos capacitaciones a empresas, a escuelas de diferentes temas y por supuesto este tema tan interesante que la licenciada nos podría apoyar con capacitaciones, cursos, talleres. Está apareciendo en sus pantallas y también nos pueden buscar en redes sociales como Luz Vital, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y pues les pido por favor que nos sigan y vamos a estar subiendo contenido de manera bien interesante. Seguramente hay muchos temas que les van a interesar. Muchas gracias. Y entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, capacitar, yo creo que a los docentes para que detecten cuántos estudiantes son y si son ya un número considerable, ¿sería conveniente como hacer un grupo de estos niños o en el mismo salón, pero atenciones diferentes? Ajá, depende también del nivel porque este trastorno tiene niveles de apoyo. Así se le llama. Okay. Entonces, nivel 1 no requiere apoyo. De repente, de hecho, tienen un alto coeficiente intelectual. Nivel 2 y nivel 3, el 3, por ejemplo, ya son demasiado impulsivos. Entonces, he visto niños, por ejemplo, que de repente, por lo mismo de que no pueden controlar los impulsos, van y muerden, van y hacen, van y pegan, pero porque ellos ya son un nivel 3. Es decir, en su cabecita, de alguna manera, a nivel neurológico, ya hay una carencia de querer controlarme, de querer hacer. Entonces ellos ya van para CAMS, lo que son los centros de capacitación para este tipo de niños, que son autismo, TDAH, aquí en Ocotlán hay otro. Te iba a preguntar, justamente te iba a preguntar. Le llamábamos antes. Exactamente. Escuela de Educación Especial. ¿Sí? Exactamente. Entonces, tengo una maestra que es maravillosa, que está ahí en ese CAEM, que se llama Brenda Mares. Ahora es si requieren una terapista del lenguaje, Brenda es maravillosa y es súper amorosa. Y en algún momento me invitó a ver y yo decía, qué maravilla de cómo podemos nosotros acercarnos a estos mundos y que sepamos que no somos iguales, que a ellos les lastima la luz, que les lastiman los oídos, ciertos sonidos, que no es que sean miedosos o sean malos, sino en realidad a nivel físico sí les está pasando algo. O sea, ellos sí sienten miedo, ellos sí son más perceptivos, ellos tienen un mundo de cosas, aparte de que hoy en día existen muchos tipos de TDAH. Entonces, es un mundo maravilloso, pero con que tengamos lo básico, que digamos, a ver, ¿no? La información básica. Primero detectar al niño para darle el tratamiento. Así es, para darle el tratamiento y que los maestros se sumen. Creo que una de las cosas importantes, hay no sé si han escuchado de esa historia maravillosa de Tomás Alva Edison, en donde comenta que Tomás Alva Edison va a la escuela y la maestra lo relega porque justamente ya no quería que estuviera ahí estudiando. Él es un caso de TDAH o autismo. A donde la mamá lo guarda, ¿no? Guarda la carta y le hace creer que es un niño inteligente, que va... Y después de cuando fallece la mamá, creo que él encuentra la exactamente, y era un gran personaje y es un gran científico y demás. Exacto. No solamente él. Ahora le comentaba a Ana Lau que yo estoy conjuntando este tipo de casos con el arte, porque yo estudié arte y ahora me gusta mucho el arte terapia. Entonces encontré y hacía como entrevistas con algunos amigos artistas y les decía,
¿te puedo hacer una entrevista? No, que sí. Y les juro que es impresionante que el nivel de TDAH que tienen ellos. Y la mayoría me dijo, ¿sabes qué? Soy diagnosticado, ¿no? Yo no estoy diagnosticada, pero con lo que acaba de decir, Los síntomas que nos... me da una entrevista. Porque... Sí, y es maravilloso porque podemos explotar eso. Y de hecho somos personas muy movidas, personas muy creativas, personas muy autónomas. Entonces, es maravilloso. ¿Y cómo podrías diferenciar? O sea, no todas las personas tienen TDAH, pero sí ya vemos, y me incluyo, Que tienen esa También que te haga tu entrevista. Es que lo que decías, ¿no? De esa hiperactividad. O sea, yo, la verdad, me gusta muchísimo estar activa. Si yo no estoy activa, pues me siento aburrida. De hecho, yo decía, en la Ciudad de México, me gusta estar en la Ciudad de México, porque es andar corriendo, es andar con estrés. Y yo me vengo a Tlaxcala, entonces digo, ay, Tlaxcala es aburrido, es más tranquilo. Y entonces digo, yo necesito acción. Entonces, ¿todos los casos de hiperactividad son TDAH? ¿O cómo los podrías diferenciar? Se diferencian porque obviamente se les hacen algunas escalas, se les llama, la que más se utiliza es escala de Conners, y no, ahí podemos trabajar lo que, por ejemplo, la impulsividad, la hiperactividad. Ahí te vienen como varias preguntas como, cuando estás sentada mueves mucho los pies o te sientes sin, ¿no? Y te empiezan a hacer, así es, y te empiezan a hacer un montón de preguntas. Son más de 60, son más de 60 preguntas en donde ahí cachamos si salen los altos niveles, pues obviamente ya se les refiere a un psiquiatra para que ya les dé un diagnóstico. Claro, nosotros hacemos prediagnósticos Okay. o de alguna manera los acompañamos en el proceso para regular. Yo he tenido chicas que de repente llegan y me dicen, yo no duermo, todo el tiempo estoy caótica, quiero organizar todo y no puedo, ¿no? Y me empiezan a dar como estos temas, les aplico la prueba prediagnóstica y sale positivo y de repente me dicen, no sabes cuánto me ayudó saber que yo tengo esta condición y ya no culparme tanto ni señalarme tanto, porque de repente yo no embonaba con el mundo. Entonces, si ustedes tienen algún rasgo que ustedes identifiquen, no empiecen así como de, ay, lo digo para después. No, es súper importante, claro, porque de ahí deriva la ansiedad generalizada, la depresión. Son personas comúnmente con mucha depresión y ansiedad por lo mismo, por los niveles. Nosotros tenemos químicos que no generamos como tal, ¿sí? Pero que con la ayuda de a lo mejor el medicamento o con el ejercicio o con la alimentación saludable podemos regularnos. O sea, sí se puede, por supuesto. Yo he visto muchísimos casos que han logrado regularizarse en 1 o 2 años. Pero es un proceso también. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos adecuados? Es que una vez que ya te diagnosticaron, que ya te diste cuenta que tienes el trastorno por déficit de atención. Fíjate que el primero es que tú misma puedas encontrar, reconocerte, conocer cuáles son todos. Yo les digo a los chicos, pareciera como un tema como de superación personal, pero sí. Es reconocer lo que no me gusta, lo que me gusta, cómo me gusta, por qué me gusta. Por ejemplo, hay personas que de repente no se habían dado cuenta que los sonidos les lastimaban los oídos y que eso les hacía que se pusieran muy nerviosos o muy irascibles o muy ansiosos. Y como no se daban cuenta porque no habían caído que tenían un trastorno, de repente decían, ¿por qué me siento tan ansioso? ¿Por qué no puedo? ¿No? Entonces, espérate, ya lo sabes. Ahora, si tú escuchas eso, vas a tomar medidas preventivas para que tú ya no pases ese proceso otra vez. Lo primero es el autorreconocerse, el autoconocerse. Y saberlo. La segunda, a mí no me gusta mucho la medicación, a menos de que sean, les comento, un grado 2 o 3. Si es un grado 1 puede todavía haber contención, con vitaminas, ejercicio y alimentación sana. Y de ahí, terapia conductual en donde ellos puedan reconocerse, saber de dónde viene, cómo viene y entonces hacer una estructura de vida.
Es cambiar el estilo de vida. Cambiar un estilo de vida completo. ¿Y en todos los casos, terapia? ¿O solamente en el 2 y 3, como mencionabas? No, yo creo que en todos los casos, porque si te fijas en el 1, a veces nos cuesta mucho reconocernos. O sea, sí cuesta mucho regular. Entonces, ¿por qué no caes? Y la terapia, ¿qué es? Escucharte frente al otro. Entonces, con una terapia cognitivo-conductual en donde te vayan diciendo cómo, hacia dónde, por qué, y que tú vayas cachándote, es una cosa maravillosa. Vas a dar un salto de vida impresionante. Porque ahora nosotros utilizamos algo que se llama hiperfoco. Entonces los hiperfocos se utilizan para un tema que te llame mucho la atención y dar todo hacia ese tema. Por eso les comentaba de Thomas Alva Edison, porque su mamá encontró esta parte positiva de Thomas en donde dijo, wow, ya la encontré, y de ahí se agarró y entonces fue un gran científico. Entonces hay muchos artistas que si ustedes se meten a Facebook a ver, o a YouTube o a alguno de los buscadores, artistas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, van a encontrar muchísimos. A mí me llamó mucho la atención uno, conocen a Rubén Blades, cantante de salsa, y René, que estaba como residente con Calle 13. Entonces, un caso muy conmovedor porque él tenía TDAH. La mayoría de casos con TDAH que no son previstos a tiempo se van al alcohol porque es algo que te atrae a nivel natural, o drogas. Entonces, por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que no se puede regular. Puedes revertir tomarlo como una algo positivo, ¿no? Sí, exacto. Es que una prevención a tiempo de 6 a 7 años es a tiempo. ¿Por qué? Porque es un niño que vas a estar regulando y vas a estarlo orientando con esas emociones que de repente son tan encontradas, y no lo vamos a calificar, sino lo vamos a acompañar. Pasó con Messi, ¿no? El futbolista, el mejor futbolista del mundo, que el argentino, que creo él tiene autismo, ¿no? Detectaron autismo, pero pues él... Normalmente creemos que una persona autista se reprime, y él lo atendía de manera oportuna, lo potencializó en el tema del deporte, en el fútbol, exacto, ¿no? es como, la palabra que acabas de decir es potencializar eso que tienen, esa condición, esa capacidad, es potenciarla, porque, como les comento, si no se puede regular, llega un momento en el que empieza a permear mucho en la vida de los jóvenes. Entonces vas a encontrar un joven drogadicto, un joven alcohólico, un joven, ¿no? Entonces cuando se regula, que fue el caso de René también, que decía, yo vivía en un lugar con bandas y todo, ¿no? Delictivas y demás, y cuando conozco la música fue una cosa maravillosa, y de verdad vean su trabajo, y a mí me encanta desde que cómo hace los videos, desde las canciones que son como muy sociales, de resistencia, de fuerza, ¿no? Y pues su padrino es Rubén Blades. Entonces yo decía, órale, qué padre, porque él vio en él a una persona del cual se podía tomar. Entonces, pongámosles ejemplos sanos. Sí, el ejemplo de Thomas Edison es que va a la escuela, la maestra le manda un recado a la mamá donde le dice que por favor, no puede continuar, que no puede continuar estudiando porque es un niño problema, porque es un niño. Entonces, cuando el niño le da la carta a la mamá le revierte y le dice que es tan inteligente que ya no podría ir a la escuela porque pues era más inteligente que sus compañeros. Así es. Entonces le hace creer eso, y pues llegó a ser un gran sí, pero la importancia, ¿no? De darte cuenta, conocer. Bueno, a lo mejor ella no conocía del TDAH, ¿verdad? El término no lo conocía. Claro, puede ser. Pero, o sea, en esos tiempos yo creo que no estaba tan avanzado. Y nuestros papás no lo sabían mucho. No, en serio, pero ¿cómo ayudó de tal manera? Pero llegó a ser lo impulsó. Exactamente. Fíjate que gracias le vamos a Cejas, dice Cejón, quien es un fiel seguidor de este programa. Saludos. Cuéntamelo todo.
Él dice, el TDAH también se da en mujeres y hombres adultos. Claro. Y si es así, ¿cómo afecta en el sexo? Híjole, sí afecta. Qué pregunta tan interesante. Sí afecta y te voy a comentar por qué, porque de alguna manera como somos personas que todo el tiempo estamos en la reverberancia mental, tiendes a juzgarte y a reprimirte. Entonces, por eso la importancia de que tú, al saber que tienes, te afecta en todos los aspectos y te afecta a nivel emocional, sexual, física, porque te digo, como tienes altos niveles de cortisol, subes mucho de peso, eso permea mucho en el deseo sexual también, permea demasiado por esta situación de, hoy estoy muy cansada, tengo burnout, ¿no? Tengo esto, porque justo eso, cuando no es detectado a tiempo, salen otros trastornos. Entonces, por eso es muy importante detectarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque como no sé si lo tengo, entonces empieza lo que les decía, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de depresión, y de ahí he visto casos que saltan, por ejemplo, a que de repente dicen, ya me desconozco, pero ya no sé quién soy, TLP, ¿no? Trastorno límite de la personalidad. Entonces, yo he leído casos en donde digo, o sea, sí avanza. Claro, que se va complicando y llega a esto que estás comentando. Burnout, ansiedad generalizada, porque como te digo, como no se detiene a tiempo, no se detecta a tiempo, he visto casos que sí van avanzando. O sea, fíjate, acabas de mencionar algo que a mí en lo particular me gustó mucho escucharlo, porque dices, el síndrome de burnout. No, en el tema laboral, yo tenía como el conocimiento de que era porque había mucho estrés por carga de trabajo, pero no, es un condicionante o algo ya complicado de lo que tú dices del TDAH. Sí, lo que pasa es que es un trastorno que se confunde mucho. Es un trastorno que como no se tiene al 100% claro en algunos especialistas, de hecho, a mí me ha dado mucha curiosidad porque todavía cuesta hacer prediagnósticos y diagnósticos. O sea, yo he visto chicos que de repente dicen, pues tú tienes no tienes nada, ya vete a tu casa. O sí tienes esto, ¿no? Y los etiquetan. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel salud mental estamos muy atrasados. O sea, esa es una realidad. Tenemos 10 años de atraso. España está súper adelantado con estos temas. Entonces, por eso el tema de la psiquiatría, de la psicología argentina a nivel salud mental está muy avanzado. México no. Por eso estamos creciendo el índice de, ahora, por ejemplo, violencia, lo que es lo que le pasó ahorita a la niña, ¿no? Los altos niveles de frustración y demás. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo conciencia de todo lo que les estoy mencionando y todo influye y todo va a ser, le decía el otro día a unos papás, les decía, si no hacemos conciencia desde acá, no nos esperemos unos 5 años más, que los niños ya están en la secundaria y que después hay un colapso. Es un colapso social. Por todo lo que vivimos también, ¿no? Sí, es horrible eso. Y ya empiezan a agredir a los compañeros. O lo contrario que decía de la depresión, o sea, niños deprimidos, frustrados. Sí, ya se dan cuenta que es como un mundo, ¿no? Yo me decía el otro día a mi hijo, mamá, hay un niño en la escuela que yo creo que tiene algo porque da vueltas en un círculo y se empieza a pegar y todos le empiezan a decir que es el niño drogado, ¿no? Dice, pero yo no lo veo así, más bien es que se empieza a poner muy tenso y empieza a golpearse. Le digo, y si los papás y los maestros no lo detectan, ¿qué va a pasar con ese niño? Sí. Si tiene alguna condición, algo muy grave puede llegar a pasar, claro, o sea, o que le hagan o que él colapse. Entonces, el prevenir de alguna manera, informándonos. Sí, claro. Como casos más avanzados. Exactamente. Está preguntando Noemí Guadalupe, ¿dónde podemos contactar a la psicóloga? Bueno, les decíamos a través de Luz Vital, están apareciendo, sí está, ¿verdad? Sí. Es que como me aparecen los mensajes, sí está ahí, sí está. Ahí aparece. Sí, bueno, amigos, podemos contactar a la licenciada Edith por medio de Luz Vital y nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok.
Y nos pueden encontrar en esas páginas en donde también vamos a estar manejando todos estos temas tan interesantes que hemos tenido aquí en estos programas por medio de Luz Vital. Ahí aparece un número de teléfono en donde nos pueden contactar, por favor. Y bueno, continuando, ya me vi, aparece, es que no aparece nunca. Pero por medio de redes sociales ya aparece el número de teléfono donde nos pueden contactar. Así es. Y bueno, el impacto y el rendimiento académico y pues lo que decíamos, las relaciones sociales. ¿Cómo impacta? No, pues impacta en todos los sentidos, porque justamente lo que hacemos es nos retraemos, nos apartamos. Yo he visto casos en donde de repente se apartan completamente, se apartan porque no hay un sentido y justamente ahí viene también el sentido de vida. ¿Qué hago aquí? O el sentido de pertenencia. O qué está pasando en mi entorno, o por qué yo no conecto con nadie. A nivel académico, pues por supuesto que también hay una total frustración porque yo no me doy a entender, ni tampoco me comprenden, ni me entienden, ni demás. O sea, no estoy captando, no estoy entendiendo, aprendiendo, no estoy entendiendo. Claro. Y luego fíjense cómo se combina. Tuve un caso de un niño que de repente me decían, es que él no hace nada. O sea, tú le empiezas a platicar, por ejemplo, y dices, ¿y cómo está tu abuelita? Y te decía, híjole, es que fíjate que ayer vi una película padrísima. ¿Por qué? Porque a nivel cerebro está tan disparatado que él está pensando en muchas cosas y hay una palabra ahí que está relacionando con la abuelita. Entonces lo inmediato es, hablo de mi abuelita, hablo de la película en lugar de mi abuelita, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está muy disparatado el cerebro. ¿Qué hacemos cuando pasan estos casos? Terapia del lenguaje. Para después hacer psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces son como varios los pasos, no es así como, es un proceso del diagnóstico para que podamos ver qué es lo más funcional para ellos y que ya no le permee tanto a nivel social ni escolar. Así es. Y bueno, hay mitos también sobre el trastorno por déficit de atención. ¿Cuáles son esos mitos? Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención porque pensaban que no se daba en adultos, que solamente era para los niños. Y como que no se quita. O sea, es una condición de por vida. Okay. Es un cerebro que nadie nos va a quitar y se queda de por vida. ¿Solo se controla o regula? Solo se regula. Es una condición que se regula. Okay. Uh-huh. Y de alguna manera pues han salido otros como que son tontos o que de alguna manera no comprenden. Y no, nada, o sea, son niños con unas grandes capacidades. Decías a los mismos padres, ¿no? Es un tonto. Sí, lo relegan, ¿no? Y no nos damos cuenta. Yo apenas le decía a una maestra, le dije, no, o sea, son niños con grandes capacidades. El tema es saberlos equilibrar y regular. Por eso la importancia de que los maestros se capaciten, sepan qué es, por qué es, cómo es la condición, cómo les pueden ayudar. Porque hoy con el nuevo modelo educativo de inclusión, no los pueden rechazar de las escuelas. Exacto. Antes nos mandabas a la escuela de educación especial. Así es. O sea, no estaban en el salón, se iban a una escuela especial. Así es, pero hoy ya no. Entonces, de alguna manera, si conocen cuáles son los síntomas y cómo pueden ayudar a estos casos, yo siempre que llegan conmigo los niños y sé que voy a trabajar con un niño con esta condición, les mando una hojita diciéndoles literalmente a los maestros, al niño no se le puede decir más de 10 minutos un ejemplo porque se le va a ir, ¿no? No lo va a captar, ¿no? El niño necesita pelotas antiestrés o algo para, ¿no? Sí. Si el niño termina, porque aparte son súper rápidos, los que son hiperactivos, así, ya terminaron, ¿no? Sí. Entonces, si el niño termina antes, o lo dejas salir 5 minutos, o le pones otra actividad, que sea una actividad a la mejor creativa. ¿Por qué? Porque yo ahí me empiezo a dar cuenta de cómo podemos ayudarlo más al niño. Entonces, si le gusta la pintura, porque comúnmente son niños a los que les gustan mucho las artes. Es curioso, pero les encantan las artes, entonces ya les ponemos pintura o demás para que podamos irlos regulando también. Ok, bueno, pues ya decía las estrategias de apoyo. Sí, esas estrategias que ayudan muchísimo en la escuela y en la casa,
que los papás tengan un método de organización, un método en donde diga, a ver, te vas a levantar a tal hora, porque aparte es muy difícil que ellos tengan una organización natural, o sea, que digan, todos los días vamos a comer a las 3, todos los días vamos a cenar. No, eso en ellos no existe. No se puede. Eso no se puede. Pero sí se puede educar para pero sí que se pueda lograr. Entonces sí lo podemos llegar a hacer, porque ellos como se van, nunca se llegan a acostumbrar como tal, pero sí llegan a ser disciplinados, que es muy diferente. Recordemos que la disciplina y la costumbre es muy diferente, entonces mucha gente... Ajá, y la disciplina es la constancia de las cosas, es la constancia del estar luchando porque cada día salga mejor. Entonces, si a un niño tú le pones disciplina y le dices, mira, a tal hora vamos a hacer la tarea, a tal hora vamos a comer, ahora vas a tener que recoger, a tal hora te vas a bañar, ¿no? Entonces ya le empezamos a hacer una estructura. Eso le va a ayudar de una manera maravillosa. Que esté ocupado, a lo mejor con tiempos cortos. Ponerle límites de tiempos también para que ellos puedan y hacerlo de manera de juego, ¿no? ¿Y qué te parece si te bañas en tanto tiempo? Va, te pongo, ¿no? Entonces, hacerlo de manera didáctica, dinámica, divertida, ¿no? Divertida. Como una carga o algo aburrido para ellos. Porque la carga y lo aburrido lo van a botar en 3 segundos. Van a decir, ya no quiero. Ya me quiero bañar. Ya no me quiero bañar, ya no quiero ir a la escuela. Es muy... Y cuando, por ejemplo, hay gritos, y eso me pasó también con un niño, ya no quiero ir a la escuela porque la maestra me grita, la maestra me hace esto, que ya no estamos en esos tiempos donde antes nos... Ya no, sí, pero todavía hay. Sí. La maestra que tenía un buen tino. A nosotros con el paño de la escuela nos pegaban. Sí, nos pegaban. Bueno, no, la maestra que... Sí, eran tremendas. Sí, porque no llevabas la tarea. Sí, ese es el caso también las vitaminas. Vitaminarlos, alimentarlos de manera sana. Les digo a los papás, después de las 6 de la noche ya no les den dulce, por favor. Porque el dulce, la hiperactividad ya no ayuda demasiado. De pronto uno no cree en eso, ¿no? No cree, pero pues a nivel biológico pasa, ¿no? ¿Qué pasa si la glucosa que hace con el cuerpo? Entonces nos despiertan, la cafeína, ¿no? Entonces mucho chocolate para ellos. Yo he visto también papás que les dan hasta café a los niños y de repente digo, ¡ay! Hay que tener cuidado con lo que se les da, pero también, por ejemplo, todo lo verde les ayuda mucho porque la fibra hace que ellos estén despiertos, activos. La diferencia a que les estés dando, por ejemplo, mucha harina, mucho pan, eso los hace que se sientan pesados. Bueno, también porque suben de peso, hay obesidad, ¿no? Y eso también, entonces es como un todo, ¿se dan cuenta? Es un todo en este niño en el que tenemos que irlo regulando y es mucho compromiso de los papás. Que es principalmente ustedes, papis, por favor. Lo que decimos al inicio del programa son los papás que están trabajando, que mamá llega y que con acelerada y con el cortisol hasta arriba y todavía llegar como a organizar la casa y tener esa paciencia. Entonces, creo que se necesita mucha capacitación de los docentes y de los padres. De mucho familia. Tiempo para... Y más que eso, hacerlos ver en la situación, que sean conscientes de la situación, porque muchas veces también hay la negación. Entonces, si hay la negación, pues obvio no le vamos a dar la importancia necesaria. Y conducirlos por el tratamiento. Sí, un papá bien equilibrado también hace hijos bien equilibrados, ¿no? Porque en el caso siempre nos llevan a los niños, aquí está mi hijo, no, ayúdelo, por favor, espérame. Pero vamos a ver qué pasa con el niño. Y en la mayoría de casos tenemos que citar a los papás para que pueda hacer un trabajo integral, ¿no? Porque si en casa está bien estructurada la seguridad, la disciplina, el amor, cómo van avanzando los niños, va a ser un niño que va a salir muy rápido de terapia. Pero si no, nos va a costar mucho, porque de repente los papás piensan que el problema es el niño. No ellos, no se voltean a ver jamás. Exacto. Porque hacer autoconciencia y reconocimiento de las fallas que tengo como ser humano, a veces nos cuesta reconocerlas. Y nos es muy difícil. Sí, pero nos es muy difícil. O sea, yo creo que el éxito
para estos niños es empezar desde los papás, el compromiso. Así es, el que compromiso los con papá y papás con... tengan para... Y que los papás Ya, también se esto. callen, ¿qué tal? Y también tienen estos rasgos. Y sería interesante que se diagnosticaran. Exacto, ¿no? Pero si tú como papá lo percibes y notas que tu hijo está con estos síntomas y le das el tratamiento adecuado, va a ser un adulto responsable. Y va a ser un Va a ser un adulto exitoso, sí, sí, sí. exitoso, como el caso Sí. de Listo. Totalmente. Y hay cosas que de repente, bueno, como ser humano tenemos también que pasar y que vivir y demás, pero bien equilibrados, no pasa nada. ¿No? Aprender a ser feliz cuando se tiene que ser feliz y regularse cuando a lo mejor hay momentos malos. O manejar la tolerancia a la frustración, ¿no? Sí. Ahorita me vino a la mente estos videos que circulan en redes sociales donde si no te aprendes esto te voy a dar un coscorrón. Y el niño que se queda así, pues dame el coscorrón. Pues ya dame el coscorrón. Sí, ya porque ya no puedo más. Porque ya no puedo más, ¿no? Entonces sí. Y es que de verdad hoy en día la tecnología nos está avanzando y eso nos está ayudando a que los niños como que se pierdan un poquito. Ayudémoslos, regresémoslos a la creatividad. Sí. Es lo mejor que puede pasar en el universo. Si tú quieres un niño sano, regrésalo a la creatividad. Mételo a que desarrolle. El otro día me decía, pero es malo que se aburra. No, todo lo contrario. ¿Sabían que el aburrimiento es parte de la formación creativa? Si no está uno aburrido, no crea cosas. Entonces no divaga, no empieza a hacer cosas. Entonces, es importantísimo que dejen a su hijo aburrido. Ok, sí, porque estoy aburrido. Ajá. Entonces es como el despertar. Estoy aburrido, pero ahora la despierto y ya Me voy a entretener en lo que me gusta. Claro, por eso yo les decía que me metí mucho en el tema del arte por la creatividad. ¿Qué hace la creatividad? Te haces un ser más sensible y más humano. ¿Qué nos hace falta hoy en la sociedad? Ser eso, sensibles. justamente. Ser sensibles. Ser Totalmente. humano, sí. Exactamente. Estamos perdiendo el sentido del humano. Sí, estar pensando en el otro, en cómo te puedo ayudar, ¿no? Así es. Así es. Así es. Dice César, hacen videoconsultas y se puede evaluar por medios a distancia. Sí, sí, también manejamos los servicios, diferentes servicios de luz vital, también se manejan a distancia. O por Zoom o telemedicina, en el caso de los médicos que nos están apoyando en dar tratamientos médicos, también valoraciones o inicialmente una historia clínica por medio de telemedicina o bien por videoconsultas. Sí, porque además hay que adecuarse a los tiempos. Sí, claro. Sí, no sé. Yo tengo pacientes de la ciudad, tengo pacientes en el norte, sí, de repente porque, sí. Y más a los niños, que son a los que me gusta más, también, digo, se trata de todo, pero me gustan mucho los niños. Y me he enfocado mucho en esta vertiente de las condiciones, de lo neurodivergente. Me gusta mucho. Es que a partir de la pandemia, pues ya hubo más apertura, que todo fuera a distancia, en línea, por varias plataformas, ¿no? Que podemos manejar. Sí, y todo podemos acercar a su domicilio por medio de videoconsultas, online, y todas las plataformas existentes, que todo esto de la tecnología, pues ha sido una maravillosa oportunidad para que sigamos apoyando, ¿no? Nos apoyemos entre todos. Sí. Pues para finalizar el programa, doctora Ana, ¿qué les diría o cuál es la recomendación hacia los padres de familia? Que hagamos conciencia profunda para que hagamos una creación maravillosa con nuestros niños. Voltearnos a ver y seamos conscientes de quiénes somos y a quién queremos educar y cómo queremos verlos en un futuro a los niños. Si nosotros no nos volteamos a ver, tampoco los vamos a voltear a ver a ellos. Nosotros tendremos que estar haciendo un trabajo doble, pero muy significativo para ellos. Entonces, es de suma importancia que volteemos a ver a estos niños que mucho nos necesitan como papás. Con 10, 15 minutos que les regales y que te voltees a su nivel y les preguntes ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasa? ¿En qué te ayudo? Les van a hacer la vida a estos niños. No me los abandonen.
estén muy al pendiente, escúchenlos después de que lleguen de la escuela, porque de la primaria, a nivel primaria, se los pueden ganar para que en secundaria y prepa sean sus grandes confidentes. Si en primaria no se los ganan, papis, comúnmente en secundaria y prepa, de repente nos esconden cosas que después nos pueden salir cobrando, ¿no? Lamentable también. Sí. Lamentable, sí. Entonces es importante la etapa básica de ellos para que ellos puedan voltearnos a ver como los papás que somos. Generar confianza. Generar confianza, exactamente. Exacto. Qué bonito. Sí, un bonito mensaje. Ani. Pues muchas gracias, amigos, como siempre, les agradecemos, es un placer estar con ustedes y para ustedes. Luz Vital, siempre a su servicio. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, esté pendiente, bueno, a través de Gracias. 385 grados, con sintonía con Luz Vital y los invitados especiales. agradecerle, doctora. Gracias. Muchas gracias por estar con este tema tan interesante. Gracias, el día de gracias hoy. por la invitación cuando guste. Hasta la próxima. Hasta la Bye. próxima.